El tigre, Panthera tigris, pertenece a la subfamilia de los panterinos y es un miembro destacado del género Panthera. Este majestuoso felino, exclusivo de Asia, es un cazador por naturaleza y comparte el título del félido más grande del planeta con el león, llegando ambos a un tamaño que recuerda a los grandes felinos prehistóricos. Hay 6 variedades diferentes de tigres, siendo el tigre de Bengala el más prevalente, representando aproximadamente el 80% de todos los tigres. Su hábitat se extiende por la India, Bangladesh, Bután, Birmania y Nepal. Lamentablemente, esta especie está en riesgo de desaparecer, y hoy día, la mayoría de estos animales se hallan en zoológicos o reservas. Es digno de mencionar que el tigre es considerado el símbolo nacional tanto de Bangladesh como de la India. El tigre es un felino solitario y con un fuerte sentido territorial, prefiriendo usualmente los espesos bosques, aunque no es raro encontrarlo en zonas abiertas como las sabanas. Su dieta se basa en la caza de animales medianos a grandes, en especial ungulados. Aunque hay 6 subespecies de tigres, se nota una variación considerable en su tamaño. Los machos tienden a ser más grandes que las hembras y, en términos de territorio, un macho suele dominar un espacio más amplio que el de una hembra. Estos felinos presentan diferencias en tamaño y características según la subespecie a la que pertenezcan. En su hábitat natural, los tigres machos pesan entre 47 y 258 kilogramos, midiendo de 190 a 330 centímetros, incluyendo su cola que va de 60 a 110 centímetros y con una altura de 61 a 122 centímetros en la cruz. Las hembras, por otro lado, son más pequeñas, pesando de 24 a 167 kilogramos y midiendo en total de 177 a 275 centímetros. Hoy en día, el tigre de Malasia es la subespecie más pequeña, mientras que el tigre de Bengala es la más grande. Los machos de esta última miden entre 270 y 310 centímetros y las hembras entre 240 y 265 centímetros, con una cola de unos 85 a 100 centímetros y una altura de 58 a 110 centímetros en la cruz. La mayoría de los tigres exhiben un pelaje que va del naranja a leonado, con una zona central y ventral de color más claro, y rayas que oscilan entre tonos marrón oscuro y negro. Estas rayas varían en número y forma dependiendo del sexo del animal, siendo menos numerosas en las hembras. Aunque la mayoría poseen menos de 100 rayas, cada tigre tiene un patrón único, similar a cómo las huellas dactilares identifican a los humanos. No obstante, debido a la complejidad de documentar el diseño de las rayas en tigres en libertad, no es el método primario para identificarlos. Es probable que las rayas actúen como camuflaje, ayudando al tigre a esconderse de sus presas. Incluso si se afeita a un tigre, las marcas distintivas permanecen visibles en su piel. Se piensa que los tigres, al igual que muchos felinos, poseen una capacidad limitada para percibir colores. Sin embargo, su capacidad para ver en la oscuridad es destacada, gracias a una membrana especial en la retina que refleja y concentra la luz escasa nocturna. Mientras que el tigre puede emitir rugidos como otros miembros de su género, también comparte con el jaguar una habilidad notable para nadar, siendo capaz incluso de emboscar y atrapar a sus presas en el agua. Los tigres adultos son muy territoriales y cazadores activos. Las hembras pueden ocupar un área de 20 kilómetros cuadrados, en cambio, los machos suelen tener territorios más grandes, promediando los 80 kilómetros cuadrados. Aunque, este tamaño puede variar, siendo los territorios de los tigres en el sudeste de Rusia los más extensos en comparación con otras subespecies. Aunque un tigre macho puede compartir su espacio y comida con varias hembras, no tolera la presencia de otros machos. Es interesante notar que, a diferencia de los leones donde el macho come primero, el tigre macho a menudo deja que la hembra se alimente antes que él. A causa de su comportamiento combativo, las disputas territoriales entre tigres pueden ser intensas y, en ocasiones, resultar en la muerte de uno de los contendientes. Sin embargo, tales desenlaces mortales son menos comunes de lo que se podría pensar, ya que en muchas de estas confrontaciones, los tigres suelen salir prácticamente sin daño. Para delimitar su zona, el tigre macho impregna los árboles con su orina y otras sustancias secretadas. Hay múltiples métodos para investigar a los tigres en su hábitat natural. Antiguamente, se estimaban las poblaciones de tigres mediante moldes de yeso hechos a partir de sus huellas. Hoy en día,
el uso de collares radiotransmisores se ha convertido en una herramienta prevalente para estudiar a los tigres en la naturaleza. En su hábitat natural, los tigres se alimentan principalmente de grandes ungulados. Sin embargo, como muchos depredadores, no desprecian a capturar presas más pequeñas como monos, pavos reales, liebres e incluso peces. En Siberia, los tigres cazan uapitíes, jabalíes, ciervos sica, corzos y ciervos almizcleros. En Sumatra, las presas más comunes del tigre son el ciervo de Timor, el jabalí y el tapir malayo. Además, tienen la capacidad de cazar herbívoros de gran tamaño como gaurs, búfalos acuáticos y alces. Entre las víctimas frecuentes de los tigres, se cuentan grandes depredadores como hienas rayadas, lobos, cuans, varias especies de pitones, diversos tipos de osos, cocodrilos siameses y gaviales. Aunque en ciertas circunstancias pueden atacar a guepardos y leopardos, usualmente es más por competencia o protección de sus crías que por alimento. Es raro, pero se han documentado casos de tigres cazando cocodrilos de agua salada, especialmente si estos están en tierra o aguas no tan profundas. Los tigres de Amur y osos pardos mantienen una relación de tensión, optando en su mayoría por evitar el conflicto directo. A pesar de ello, cuando ocurren enfrentamientos, los tigres suelen tener la ventaja, particularmente cuando enfrentan a osos jóvenes o hembras. Un informe de 2015 en The Moscow Times detalló un encuentro en el que un tigre siberiano cazó un oso pardo en las proximidades del Parque Nacional de Amur. No obstante, tales enfrentamientos son poco comunes debido al declive en la población de ambas especies, en gran medida debido a la acción humana. En la actualidad, tigres y leones no habitan en las mismas regiones, pero en tiempos pasados, estos majestuosos felinos coexistieron en varias áreas de Asia. Los leones, que viven en manadas, aunque en Asia son grupos más pequeños que sus contrapartes africanas, poseían una ventaja por su número, haciendo que los tigres actuaran con precaución. No obstante, en situaciones donde un león se encontraba aislado, el tigre solía dominar, incluso si ambos eran machos en su plenitud. Estos animales no se persiguen para cazar, sino que se perciben mutuamente como competidores por el alimento y potenciales amenazas para sus crías. Aunque el león asiático es de menor tamaño que otras variedades de leones, el tigre de Bengala, que una vez compartió hábitat con el león asiático y el desaparecido tigre del Caspio, uno de los tigres de mayor envergadura, rivalizando en tamaño con el tigre siberiano. La superioridad del tigre se acentúa debido a que el león asiático, la subespecie que coexistió con él en Asia, es de menor tamaño en comparación con otros leones, como el extinto león de Atlas o el león de Transvaal. Por otro lado, el tigre de Bengala, que compartía hábitat con el león asiático, y en tiempos anteriores el ya desaparecido tigre del Caspio, es uno de los tigres más imponentes, siendo superado solo ligeramente en tamaño por el tigre siberiano, la subespecie más grande de tigre. A pesar de ser significativamente más liviana, una tigresa adulta tiene la habilidad de cazar un gaur adulto por sí misma, incluso cuando su peso es solo una fracción a la del gaur. En India, el tigre suele alimentarse principalmente de sambers y jabalíes. Mientras que los elefantes asiáticos jóvenes y los rinocerontes jóvenes, ya sean indios, de Java o de Sumatra, ocasionalmente se convierten en presas de los tigres, especialmente cuando están separados de sus grupos. Hay registros de tigres que han cazado rinocerontes indios adultos, aunque es raro. En cuanto a los elefantes adultos, son demasiado grandes y poderosos para ser considerados presa común de los tigres. Los tigres tienden a cazar animales grandes como el samber, gaur o el búfalo acuático porque les proporcionan alimento por varios días, reduciendo la necesidad de cazar nuevamente pronto. En su entorno, el tigre se destaca como el depredador alfa, y no enfrenta competencia seria excepto por osos pardos más grandes, perros salvajes asiáticos que aprovechan su número, y anteriormente con los leones, que son de tamaño comparable y viven en grupos. Aunque cocodrilos de agua salada y de las marismas comparten algunas presas con los tigres, sus hábitats acuáticos hacen que no compitan directamente en el ecosistema. Sin embargo, cuando se encuentra extremadamente hambriento, un tigre puede considerar a cualquier ser, desde pequeños vertebrados como aves, anfibios y reptiles hasta mamíferos y peces, como una posible comida. En regiones donde conviven tigres y cocodrilos, los tigres adultos pueden ser presa de cocodrilos de agua salada y de las marismas cuando nadan en aguas profundas.
Sin embargo, en tierra firme, en aguas poco profundas o en lugares donde estos reptiles no habitan, los tigres no enfrentan depredadores naturales. Los tigres que están envejeciendo o que han sufrido lesiones tienden a atacar al ganado y a las personas, y son a menudo etiquetados como tigres devoradores de hombres. Esta situación lleva a que sean frecuentemente eliminados por las personas. En áreas como los pantanos de Sundarbans, en Bangladesh y en el estado de Bengala en la India, es más común que tigres en buen estado de salud ataquen a humanos. Esta conducta se debe, en gran medida, a la alta concentración de población humana en esas zonas, lo que genera una superposición entre los territorios de caza de los tigres y las áreas habitadas por personas. El tigre aprovecha su fuerza y envergadura para atacar y tumbar a su presa. Pese a ser un animal grande, puede alcanzar velocidades de hasta 90 km por hora, como es el caso de los tigres de Amur en cortos sprints sobre la nieve siberiana. Usan su musculatura para atrapar y derribar a sus víctimas, en particular si son de gran tamaño como el gaur. Una vez que ha derribado a la presa, el tigre la muerde en la nuca, usualmente cortando la médula espinal o perforando la tráquea, provocando una muerte casi instantánea. Los tigres adultos pueden saltar hasta 5 metros verticalmente y entre 9 a 10 metros en distancia horizontal, situándolos entre los mamíferos que más lejos pueden saltar, siendo superados solo por el puma en esta habilidad. Las afiladas garras de un tigre, que generalmente tienen una longitud cercana a los 7.5 centímetros, sumado a la potencia con la que puede asestar un golpe, le otorgan la capacidad de acabar con la vida de un rumiante adulto de un solo impacto. Durante solo unos días, una hembra está lista para aparearse, y durante ese periodo, el apareamiento puede suceder múltiples veces. El periodo de gestación dura alrededor de 103 días, y al finalizar, la hembra puede tener entre 1 y 6 crías que pesan menos de 1 kilogramo. Los tigres machos, en ocasiones, pueden eliminar a las crías con el objetivo de que las hembras vuelvan a estar disponibles para el apareamiento. A las 8 semanas de nacidas, las crías de tigre están preparadas para abandonar su refugio y acompañar a su madre. Se tornan independientes alrededor de los 18 meses, pero suelen quedarse con su madre hasta aproximadamente los 2 a 2 años y medio de edad. A los 3 o 4 años, alcanzan la madurez sexual. Las tigresas jóvenes suelen marcar un territorio cercano al de su madre, mientras que los tigres machos suelen recorrer áreas más extensas buscando un territorio propio, que generalmente obtienen a través de confrontaciones con otros tigres. A lo largo de su vida, las tigresas tienden a tener una distribución equitativa de crías macho y hembra. Los tigres se adaptan bien a los zoológicos y otros centros de conservación, y tan solo en Estados Unidos, la cantidad de tigres en cautiverio se equipara al total de tigres que viven en libertad. Hoy en día, el tigre enfrenta a su mayor adversario, el ser humano. Históricamente, se han utilizado casi todas las partes del cuerpo del tigre en la medicina tradicional china, aunque ahora tal práctica está prohibida. La caza furtiva para conseguir su piel, sumada a la degradación de su entorno, ha mermado significativamente la cantidad de tigres en estado salvaje. Se cree que en 1900 habían alrededor de 100.000 tigres en la naturaleza, extendiéndose desde la península de Anatolia hasta Bali. Para 1993 solo quedaban 7.000, con la mayoría en la India. Para 2013, la cifra de tigres salvajes descendió a unos 3.000. Sin embargo, en cautiverio, hay alrededor de 20.000 tigres. En un informe de 2016 del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, se indicó que la población de tigres en la naturaleza había experimentado un aumento por primera vez en un siglo. Se pasó de tener alrededor de 3.200 tigres en 2010 a 3.890 en 2016. Los grupos de conservación establecieron la meta de duplicar la cantidad total de tigres para 2022. En conclusión, los tigres, con su majestuosidad y poder, nos recuerdan la urgencia de proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Aunque las cifras actuales nos muestran un atisbo de esperanza, la lucha continúa. Ayuda a hacer la diferencia, compartiendo este video, dándole like, suscribiéndote y juntos hagamos que su rugido resuene fuerte y claro por más años. Y recuerda, si hay algún animal sobre el que quieras aprender más o que te gustaría que destaque en próximos videos, déjalo en los comentarios.